Ya estaríamos dentro. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Cuidado, se ha llevado un chaval que tenía aquí como una pequeña brecha. Gente danzando. Segura cámara. Segura cámara. Cuidado, José. Guay, se han llegado los puños. Se están dispersando, están corriendo de lado a lado. No sé lo que está pasando. Muy buenas a todos, como ya es costumbre, en esta serie de descubriendo estadios y equipos de fútbol por todo Brasil. Y es que en el día de hoy os vamos a ir desvelando de qué equipo vamos a hablar de él. Es el equipo conocido por el estado de las Capibaras. Un equipo que aunque llueve, su afición nunca le deja sola. Un equipo con más de 115 años de historia. Señoras y señores, si habéis sido rápidos y listos, os estoy hablando del Coritiba Fútbol Club. E o Coritiba é o campeão brasileiro de 1985. Pode explodir a galera no Paraná. O Coritiba... Y sí, la historia del Coritiba tendría sus inicios un 12 de octubre de 1909, cuando unos inmigrantes alemanes vinieron a esta zona, a esta región de Brasil, el estado de Paraná. Su historia se empezaría a escribir en el estadio que tenemos justamente atrás, el estadio Couto Pereira. En cada partido, cuando el Coritiba entra al campo, se escuchan los gritos de Coxa, 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 un nombre, más bien dicho, apodo, que le puso cariñosamente su propio público. De hecho, podemos ver como en todos los alrededores del propio estadio hay siempre algunas citas con este apodo, pero la fama y la historia del Coritiba también se debe a jugadores históricos como el que tenemos justo detrás, Aladín, un delantero goleador, habilidoso y carismático que fue figura clave en el exacampeonato paranaense. Pero como ya estáis viendo a mis espaldas, este no sería el único. Otras de las figuras que nos podemos encontrar que marcaron las distintas épocas del Coxa fueron algunos como en los años 60 y 70 el defensa Evangelino, el cual lideraba con carácter desde el fondo acompañado por el talentoso mediocampista Julio y el veloz delantero Aladín. En los años 80, sin embargo, el club alcanzó su mayor gloria, el campeonato brasileño de 1985. Pero eso no acabaría aquí, porque el verde y blanco, simbolizando paz y esperanza, sería la antítesis de su eterno rival, el Atlético Paranense, creando uno de los clásicos derbis, o como lo queráis llamar, más históricos y reconocidos de todo Brasil, el Atletiba. Y hablando obviamente de esta rivalidad, vamos a verla como es un partido desde dentro. Ya estamos por aquí y esta vez sí, estamos acompañados de José. Y si nos veis un poquito la cara de dormidos es porque acabamos de llegar del autobús hace nada. Hoy no es un partido cualquiera, hoy es un clásico, un derbi. Es el Coxa contra el Atlético Paranaense. Y eso sí, como podréis escuchar, ya podemos ver los helicópteros, sí. O sea, se nota que la ciudad está alerta. Mucha presencia policial, se escucha también mucho ruido y eso sí, ya estaríamos delante de, por fin, el estadio Couto Pereira, que es grandecito, ¿eh? O sea, me lo esperaba incluso más pequeño para la ciudad de Curitiba, que para que os hagáis una idea no es una macro ciudad como estamos ya acostumbrados, que es como Río de Janeiro, Sao Paulo. Venimos bien informados porque venimos, yo aquí que se vea también de verde, o sea, nos han dicho que hoy era importante tener distinción porque ya que se enfrentan las dos ciudades, puede haber, que esperemos que no, malentendidos o lo que sea, si coges así un color más neutral o más cerca al rojo. Pero bueno, vamos a dar una vuelta y os vamos a enseñar un poquito cómo son las instalaciones de momento. Esta sería la fachada del estadio, que es muy bonito. Es decir, que los colores a mí personalmente me gustan mucho porque favorecen blanco y verde, aunque tengo que decir que no son mis preferidos precisamente. Ya habríamos superado la primera prueba de acceso y es que lo primero que nos hemos encontrado ha sido una estatua de un jugador aquí que es muy mítico, Kruger, y tenemos ya como una zona más de aficionados, superas el primer control, al lado justamente del estadio. Aquí fíjate que hacen la previa, aunque hay población bastante
cantidad de gente La hacen fuera, dentro, ¿no? Sí, dentro de lo que es el propio recinto del estadio. O sea, el propio estadio, el propio club, pone como un recinto justamente al lado y ahí es donde venden todo tipo de cosas, hay conciertos. Tiene diferentes. Sí, o sea, tenemos tracks. efectivamente la Luego tienda, tienes más música, ambiente, actividades food ahí truck. con toros mecánicos e hinchables para los niños. O sea, tienes todo tipo de entretenimiento y todo lo que quieras. Si veis justamente lo que vemos nosotros, literalmente está lleno de gente, no se cabe. Es como, es una previa pero bien organizada. O sea, de hecho hay tanta gente que pierdo de vista muchas veces hasta José. Y es esto, es un ambiente más, creo que es pagote. No matarme si no es pagote. Pero así más estilo samba, estando tranquilo, la gente cantando, tomándose algo. Y eso sí, lo que también se ve es el cambio total de escenario, que se nota que estamos ya en Paraná, en el estado de Paraná, en Curitiba, porque la gente tiene otros rasgos totalmente diferentes. La gente suele ser más blanquita, hay mucha gente rubia, que eso en Brasil hasta ahora no lo habíamos visto, no estamos acostumbrados. Algo que he visto que es muy común aquí entre los aficionados es que hay muchas camisetas o referencias al equipo de baloncesto del Celtic, de la NBA, y como comparten unos colores muy parecidos, es muy común ver camisetas o incluso bufandas o todo tipo de complementos. Y otra de las zonas que normalmente no suelen entrar, que está rodeado de bares, es esta parte que está justamente debajo de donde estábamos situados hace unos minutos, que la gente se reúne. Sí, mira, ahí hay otro bar principal y justo al lado de eso, pues, la gente se reúne. Y sí, siempre que esto yo creo que no es ni tan común en Europa, que es manteniendo los colores del club. O sea, es muy importante aquí que todos los edificios de alrededor intenten mantener siempre los colores. Por otro lado, este sería la fachada del otro lado. Hoy es simple, bonita, con los colores del club. Mira, de hecho hay como una charanga barra pagoda aquí improvisado, donde están todos los aficionados. O sea, ambiente nunca falta en Brasil. O sea, esto sería los pagodes tan tibios que hablamos. Gente cantando, gente danzando. Y después se ponen una mesita, cada uno con su instrumento, y eso les basta. Ahí vemos guitarra, no sé, es como una especie también de ukelele. El tambor que tienen aquí en Brasil es muy típico, normalmente para samba y todo. O sea, muy chulo. Del otro lado estaría lo que es la fachada, todos disfrutando del ambiente que se genera. Y nada, aficionados por todos lados, la verdad. Pero bueno, ahora sí ha llegado el momento de ver lo que estabais esperando, de vivir el partido desde dentro. Y además hoy os tengo una sorpresa que creo que, si no me equivoco, vamos a estar con la torcida organizada. Bueno. Así que creo que no existe mejor partido. Ya estaríamos dentro y flipante lo lleno que va a estar hoy. ¡Wow! ¡Ostras! O sea, nosotros estaríamos justamente con la torcida organizada. Debajo, o sea, hay como 3 niveles. No es nada comparable a ningún estadio en el que hayamos estado antes, ¿eh? No, o sea, por lo menos para mí. O sea, no es nada simétrico, no es... Después ves la parte de enfrente del Atlético Paranaense, también ahora está llenísima. Claro, al salir de la ciudad de Sao Paulo, ahora los visitantes sí pueden acudir Efectivamente. a estadios. Al final la misma ciudad, y es algo que en Sao Paulo, lo quieras o no, por la peligrosidad se perdía. Voy a explicar rápido cómo está dividido. Justamente allí sería como la zona sur. Esta es la parte más chic, sería la parte más rica, donde se sienta la parte del palco, camarote, directivo, justamente enfrente, y que es totalmente asimétrico, que parece como un voladizo. Sería la parte de que llamaríamos en cualquier estadio de fondo, y hoy en la que vamos a estar nosotros va a ser la parte de la zona norte, que honestamente, o sea, hemos entrado con 1 hora de antelación porque hemos visto que había muchos cacheos, había seguridad por todos lados, y digo, no nos la vamos a jugar. Un clásico. Al final es el partido más importante de la temporada, casi de cada uno. Y hemos dicho, nada, aquí entramos con tiempo. Los jugadores saldrán por aquí, ¿no? También. Efectivamente. O sea, no desde el medio del campo, como suele ser habitual, sino que también. Y salen uno aquí y otro aquí al fondo. O sea, aquí ya empezamos a ver que es muy común que no
no salgan los dos equipos por el mismo túnel de vestuario, sino que salgan por diferentes y se encuentren en el centro del campo. Ya yo creo que a lo mejor vamos a buscar sitio arriba incluso, Sí, para ver un poquito mejor el partido, porque si no aquí a pie de campo, oye, los jugadores y todo, muy bien se ve, pero aquí se viene a ver también fútbol. O sea, ya estamos en la parte alta y creo que no hemos sido los únicos que hemos pensado en esto, porque ahora os enseñaré. O sea, está repleto que no cabe ni un alma más. O sea, el estadio va a estallar. A falta todavía de una hora, el ambiente ya se ve, o sea, está caldeado. No ve nadie en el estadio. O sea, nos ha costado pasar la vida para 10 metros que hemos querido avanzar. Os voy a hacer un 360. O sea, Es una barbaridad lo grande que es. Nos han dicho que no habría problema en grabar, hemos pedido permiso y todo, pero por si acaso no queremos levantar mucho. no, mejor no molestar. Lo que sí que ya vemos es que todo el frente del Atlético está lleno y a falta de una hora el estadio te diría que casi también. ¡Ay, tío de puta! ¡Ay, toma el culo! Me da a mí que en este partido los oídos van a estar finos. Salta a calentar el Atlético Paranaense y se le recibe. Bueno, ya lo habéis escuchado vosotros. Voy a decir que también nos acaban de decir que justamente por allí es por donde se va a desplegar el mosaico, vamos, el mural que se conoce, y que atrás nuestra en principio se va a llenar de fuegos artificiales. Ahora sí, se van para los vestuarios. ¡Centenario! ¡Llora por Conaro! Ahí ya veis el cariño que se tienen unos a otros. Os voy a contar que de aquí a pocos minutos justo en Caín es una curiosidad que hasta ahora no habíamos visto, que es más propio de más hinchas argentinos o de otra parte más al sur de Brasil, que tienen como unos propios atriles o escenarios donde está una persona que es como el director, el que dirige la banda, y que después de aquí a que comience el juego veréis cómo es el que organiza la banda, el que va diciendo los cánticos. ¡Va a coger! ¡Va a coger! ¡Va a coger! Y ahora sí, ha dado ya la orden, ha dado la orden el director y ha dicho, esto tiene que empezar. Todo el mundo con los brazos arriba. Además se están como avisando entre todos los de la grada. Ahora sí se va animando. No sé qué significan los puñitos arriba. Yo interpreto que es como que la gente se prepare porque viene el cántico. Están dando la orden que todo el mundo sentado. A todo el mundo agachadito y esperando la orden desde batería. Ojo que dale tiene para que se venga la gente arriba. O sea, la gente cómo va. O sea, no puedo más, ya lo digo ya. Más, pero estamos esperando aquí toda la señal agachado. Vamos, los cuádriceps ahora mismo los tengo. Vamos a empezar la palma. La gente la invita a echar cerveza. Vai ser no nome Colômbia aqui, ó. Colombia no. Vamos. Colocar uma casa pra ela aí, Piraquara. Que los cabrones se ríen de nosotros porque o sea, las banderas ya están preparadas, se apagan las luces, manitas arriba, o sea, para que veáis mi situación, o sea, no llego ni a ver lo que tengo enfrente de la gente que hay. Luces verdes y todo, o sea, qué auténtica chulada, la gente con clases al fondo. ¡Qué barbaridad!
Atlético qué? Caipera, torcida organizada. Ah, ¿y por qué es un duende? Aquí es un duende verde. El símbolo del club que es el duende verde. Mirar también toda la neblina que se queda. José está también sin palabras. De verdad que, exceptuando el Sao Paulo, nunca lo había visto tan feliz, tan animado de ver una afición cómo está recibiendo el equipo. Porque esto no lo habíamos dicho, pero hay que ser elocuente y recordar que estos dos equipos, tanto el Atlético como el Coritiba, están ahora mismo en Serie B. Por allí hay otro. O sea, estamos rodeados. Y todo el frío que teníamos antes de empezar el partido se ha quitado. Cazando más o menos las letras, que es como el campeón del pueblo. Una de las cosas que más me está gustando es como todo este arco se dedica a animar. O sea, no es un sector pequeño, enfrente también tenemos el mural del Atlético Paranaense para que veáis que a falta de una buena afición tenemos otro enfrente que pone también un listón muy alto porque está jugando de visitante y está todo eso lleno, un tifo con la calavera que ya lo veremos cuando vayamos, pero es un logo insignia y o sea el ambiente no puede ser mejor. Es que se ve ya las ganas que se tiene y el tiempo que se lleva esperando para este partido. Otra vez podemos ver puños en alto o viene puño cántico en específico. Apoia pros caras, rapaz. Só tem povão aqui. Aquí entra todo el mundo hablando, chingando. Como ya empieza el bandereo, han sacado y está todo. Y aquí tiene un movimiento que es como con las manos de ladito a lado. O sea, mucho más arrítmico que otros bailes que hemos visto. Los tornos no mexicanos, atleticano. Están recogiendo todos los tifos que se han desplegado, todos los mosaicos, ahora toca guardarlos. A veces no se necesitan ni palabras. Falta para el colectivo. Papa si es verdad. Pasa por encima de ellos verde. Creo que era la peor noticia que podía suceder, que es roja para uno del Coritiba. Se van unos expulsados. No sabemos muy bien si ha sido por la propia entrada o porque también después ha protestado, le ha dicho algo al árbitro. ¿Se queda el Coritiba alguno menos? Ahora sí que pinta feo el partido. Ahora sí, final de la primera parte. Creo que el partido está a favor del Coritiba, estaba igualado en un partido que era de tú a tú, pero con la expulsión sí que hemos visto que el Coritiba se ha venido abajo, que ha empezado la línea ya más atrás y poco a poco el Paranaense ha empezado a dominar. De momento 0-0 y vamos a ver lo que espera en la segunda parte. Segura a câmera. Claro, Segura a câmera. Segura a câmera. Mas o que vai acontecer? Han dicho que coja la cámara bien, que se viene una buena. Coxa, doido! Caralho! Ei, filho, cara, esse cara só puxava pra mim. Eu tentava ir pra trás e ele vai começar. Ele fica parado, vai levar o Tadinha! Ele fica parado, vai levar!
Ojo, cuidado que creo que ha podido ver pelea. Yo lo he dicho justamente antes de que pasara nada, digo, es que hay gente que parece que se está no peleando, pero que está cercano, o sea, se empujan de una forma. Acabamos de ver que hay gente hasta sangrando, o sea, se ha llevado un chaval que tenía aquí como una pequeña brecha. Hay gente como en todos lugares que se le va de la mano. Y cuidado porque está revisando un posible penalti. Cuidado, pelea. Se han dicho que han podido pitar un posible penalti. Cuidado, José. Guay, se han llegado los puños. Está revisando el penalti, nosotros a lo que veníamos. Está revisando el posible penalti y se está tirando ahí, ya lleva 2 minutos. Es difícil de ver porque las pantallas están... Cuidado, otra vez. Otra vez, tío, otra vez. Y no es penalti. Si me veis mirando para atrás todo el rato, es que ha habido como 3 peleas en menos de un minuto continuas. Y como los tenemos de espada muchas veces, empieza a empujar a la gente y da miedo que de repente nos llegue la avalancha. Pero lo ha hecho. Ya pasa de ser la primera parte en lo que es a juego lo más tranquilo del mundo a estar todo el rato el árbitro contra el banquillo del Paranaense, todo el rato discutiendo, muchas peleas y aquí atrás igual, o sea, ha sido el partido ha cambiado de repente en 20 segundos. Comentando rápidamente lo que ha pasado antes y zanjando de una vez el tema, porque tampoco quiero darle mayor importancia a esto, es algo inentendible porque os pongo en contexto que el Coritiba va primero en la liga, va con un poco de ventaja, es decir, que no va apurado y encima de este partido que tiene uno menos lo va empatando, o sea que no es algo, un resultado malo, no es un resultado malo del que tuvieras que decir, ostras, por eso se están peleando. Una de las pocas llegadas de Coritiba, bueno, Esta segunda parte está más cerca, sí, cada vez se notan más cómodo con uno menos. Falta al borde del área. Venga. Y como siempre, a falta de 5 minutos del final, nos dan el dato de que de 38.500 más o menos asientos que tiene el Curitiba, que tiene la posibilidad de tener aficionados, han venido 36.700, 300 ponía. O sea, creo que es la vez en porcentaje hablando, se ha llenado más un estadio desde que estamos aquí haciendo esta ruta en Brasil. La afición que nunca para y que nunca abandona su equipo. O sea, y parece que la afición del Coritiba no es la única que ha empezado a pelearse porque la del Atlético Paranaense también, o sea, se están dispersando, están corriendo de lado a lado, no sé lo que está pasando, pero en la grada alta hay una liada, o sea, deleznable. A mí esto honestamente no me gusta porque esto es fuera de fútbol, esto no tiene nada que ver con esta disciplina. Y ahora sí, final del partido con algo de polémica porque iba a sacar un gol el Coritiba y el árbitro ha dicho que no, que el tiempo está cumplido. Final del encuentro ha sido sobre todo un espectáculo por parte de las aficiones de principio a fin. Y oye, el partido ha dejado que desear 0-0, creo que es nuestro primer 0-0 en todo lo que llevamos de partido, así que infelizmente hoy no veo tanto fútbol, pero sí en la afición. El partido ha quedado 0-0 y mirad. Y ese que ha empatado, no ha sido un buen partido, pero de principio a fin la afición se ha apartado con el equipo, dándole el apoyo como se merece en un partido como hoy, en un clásico. Y eso sí, el clásico se despide como un buen clásico, con Tangano al final, justo a la salida del vestuario. Los dos equipos están encarados, con la prensa por todos lados. Clásico, es que es un clásico, no puedo decir más. Y ahora sí, más tranquilo, desde aquí, desde la rodoviaria de Curitiba, nos ha dado la despedida, tengo que decir, la ciudad como Dios manda, haciendo honor a su nombre de Purichupa. Nos ha caído una buena, pero reflexionando un poco sobre el partido, a mí me ha impresionado mucho la rivalidad que tienen. Creo que hoy sin duda ha estado el gran foco en las dos aficiones, pero igual que decimos lo bueno, decimos que el foco también ha estado en lo malo.
O sea, hemos presenciado cómo los dos equipos han tenido actos deleznables. Sí, para empezar, yo creo que ha sido una experiencia para mí inesperada. No esperaba que un clásico de este tipo, más de dos equipos que son históricos o muy conocidos, pero que están ahora mismo en la segunda división brasileña, se viviera con esta fortaleza y con este ímpetu, con estas ganas. Me he llevado una sorpresa muy agradable de la afición del Curitiba. He estado muy cómodo, muy cómodo. De hecho, te diría que es de las aficiones con las que más cómodo me he sentido. Creo que ha sido, en cuanto a cámara, junto con alguna otra que seguramente estemos pasando por alto, la que mejor nos ha recibido, de decir, lo primero que hemos hecho, preguntar, oye, venimos de España, ¿tenéis algún problema? Y nos dicen, no, aquí podéis estar como uno más. O sea, saca la cámara, graba todo y de hecho nos han recomendado poneros allí, poneros cerca de la batería, porque ahí os lo vais a gozar y vais a disfrutar mucho. Sí. Pero creo que ha sido este partido completamente un reflejo de lo que es la fidelidad de la afición acompañando a un equipo que estando en segunda división y que hay que estar en las buenas y en las malas. Pero otra cosa que también hemos hablado ha sido... Sí, que no se puede ser perfecto. Y de hecho, como habéis visto, ha habido momentos bastante críticos, ¿no? Bastante peligrosos incluso, porque es muy desagradable estar viendo un partido y sentir como que en cualquier momento puede haber un problema. Y tienes que estar con la guardia y que alta de y no repente tú ves una maribunda, una avalancha de gente yendo para abajo, intentando la gente escapar como puede. Pero que se han producido en las dos hinchadas. Sí, en las dos. Y ha habido no niños. Ha sido entre ellas también ha habido cánticos en las zonas limítrofes entre una y otra hinchada, cánticos hacia uno, cánticos hacia otro, pero luego dentro de las propias hinchadas ha habido peleas. Y además es que hay niños, hay bebés, y yo creo que esto sin duda no reflejaba el fútbol. Pero bueno, como siempre, espero que os lo hayáis disfrutado como nosotros. La verdad que yo ni pediría like, ni suscripción, ni nada. Simplemente que lo hayáis disfrutado como hemos estado nosotros ahí dentro. Que realmente nos lo hemos pasado en grande. Que sigan valorando las aficiones. Efectivamente, queremos que tengáis vuestro ranking ahí presente. El nuestro ya va quedando en nuestra mente. Y como sobre todo, nos acompañéis también en la siguiente aventura. Así que eso ha sido todo. Chavales, valeu, valeu. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel